Aquel que tenga la Biblia me acompañe a 2 de Samuel capítulo 21, versículo 15 y 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbenoz, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Serbia, llegó en su ayuda, e hirió el filisteo y lo mató. Que Dios nos bendiga a través de su palabra y nos guíe a la voluntad de este momento. Voy a hablar, hermanos, de corazón a corazón a un pueblo sediento, a un pueblo con hambre y con sed de buscar al Señor. Os voy a pedir, hermanos, permiso para hablar con confianza, y os pido perdón por las frases que voy a utilizar, porque son palabras y pecados que quizás no estamos acostumbrados a que se diga desde un púlpito, pero quiero hablar lo que el Señor quiere que hable, y ya no depende de mí, depende de Él, hermanos. He titulado a este mensaje Identifica tu gigante. Ya sabéis, hermanos, la historia de este pasaje. Hay una batalla, Israel contra los filisteos. La historia se repite. Ya sabéis que los filisteos había descendientes gigantes. Ya sabéis que Goliat, en 1 de Samuel 17, es el primer gigante que se ve de los filisteos. Y a lo largo de la historia hay gigantes de esa ciudad, de esa tribu, de ese pueblo, de esa raza de gigantes, hermanos. Bueno, y ahora, hermanos, sale un gigante. Y el primer punto es que David se cansó. Se cansó David, hermanos. ¿Pero por qué David se cansó? Porque era viejo, porque estaba enfermo, porque no tenía fuerza. ¿Por qué, hermanos, se cansó? Porque David, hermanos, era un matagigantes. David, hermanos, era el héroe de Israel, era una leyenda viva, hermanos. Él iba y arrasaba, era así, hermanos, era un gladiador, era un coloso, era un hombre dispuesto para la batalla. ¿Por qué David se cansa ahora y David no se cansa en otras batallas que tuvo anteriormente? ¿Acaso esta batalla era más difícil que las demás? ¿Más fuerte? ¿Eran menos y los enemigos eran más? No tenía nada que ver con eso. Quiero ver, hermanos, por qué David estuvo a punto de perder la vida en esta batalla y por qué se cansó. Y el primer punto es porque no luchó desde la santidad. ¿Saben por qué digo esto? Porque David no tenía una buena calidad espiritual en ese momento. ¿Saben por qué? Porque ahora estamos en 2 de Samuel capítulo 21. Pero vamos a ver, hermanos, dónde comienza su descenso espiritual, y comienza desde 2 de Samuel capítulo 11. Porque en el capítulo 11, hermanos, David miente, asesina a Urías y adultera con Besabez. En el capítulo 12 oculta su pecado durante casi un año. En el 13 no hace justicia a su hijo Amnón por abusar de su hermana. En el 15 David permite estar 4 años a Absalón en su reino sin darse de cuenta que estaba formando a Absalón una rebelión contra él. En el 16 Absalón le quita la corona a David. En el 17 David vive como un desterrado hasta que muere su hijo Absalón y de nuevo es rey. Y después, hermano, de este descenso espiritual, tiene su primera batalla cuando recupera su reinado, pero no su comunión. David decidió enfrentarse esta batalla de nuevo a los filisteos. Es la primera batalla que tiene, de nuevo cuando es rey. ¿Y cómo la hace? Con todo este descenso espiritual. Porque, hermanos, vuelvo a repetir que el primer punto es: luchar sin santidad es un fracaso.
Y cuando hablo de santidad no estoy hablando que seas el nuevo hombre ungido de tu ciudad, ni el que ora 15 horas, ni el que ayuna 20 días al mes, ni el que estudia 5 horas la Biblia al día, ni el que te cita 100 versos. Que todo eso es extraordinario y ojalá yo podría vivirlo cada día. Vivir en santidad es amar al Señor, desearlo con todo tu corazón, vivir para Él y tener comunión con Él. Y a pesar de tus debilidades, fortalecerte y vivir para el Señor para no cometer esas debilidades, decir sí a Cristo y no al pecado, amar al Señor y odiar al pecado. Eso es vivir en santidad, en obediencia, cumpliendo con Dios y no con los hombres. Porque dice en 1 Corintios 9, 25 al 27, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. ¿Cómo corres, Pablo? No como la aventura. De esta manera peleo. No que me golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, a fin de que no sea heraldo para otros y yo mismo venga a ser eliminado. Segunda de Timoteo 2, 4 al 5, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, es decir, con limpieza. ¿Quieres luchar? ¿Quieres ser un soldado? ¿Quieres ser un atleta en la fe? Lucha con limpieza. Ese es el primer punto, hermanos, donde veo que David se cansó y estuvo a punto de perder la vida. ¿Por qué? Primero, porque luchó sin santidad. Número 2, es porque David no vio el gigante oculto que había en las filas de los filisteos. Miren, hermanos, si comparamos el gigante Goliat de 1 de Samuel capítulo 17 y el gigante de 2 de Samuel capítulo 21, que se llama Isbenoth, si los comparamos vemos que Goliat era más grande e Isbenoth más pequeño, aunque los dos eran gigantes. Este dato nos lo aclara. La lanza de Goliat, el asta, la punta de la lanza de Goliat pesaba 600 siclos, que son 6 kilos 800 gramos. Y la lanza de Isbenoth pesaba 300 siclos, que son 3 kilos 400 gramos. Es decir, uno pesaba casi 9 kilos y la otra lanza del otro gigante pesaba casi 3 kilos y medio. Es decir que el gigante Goliat tenía más fuerza, era más grande, era más temido. Sin embargo, Isbenoth, aunque era un gigante, no era tan temido. Pero miren, hermanos, aunque Goliat era más peligroso, Isbenoth era más efectivo. ¿Saben por qué? Porque David en 1 de Samuel capítulo 17 supo identificar a Goliat. Lo miró, lo distinguió, supo sus armas. Tú vienes a mí con la espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. Sabía que midía casi 3 metros, sabía que era un hombre de guerra, pero sin embargo, hermanos, Isbenoth le sorprendió, porque estaba oculto entre los soldados y no se dio de cuenta que en medio de la gran multitud había un gigante que le podía quitar la vida. Y esa sorpresa de no saber identificar a ese gigante oculto le hizo a David cansarse y estar a punto de morir. Miren, hermanos, quiero aplicarlo a nuestra vida espiritual. Y estos 2 puntos, este y el entrante, es donde el Señor nos va a hablar, y por eso os he pedido disculpas, para tener la confianza de hablar ciertas cosas que nos va a hablar el Señor. Mirad, el diablo en el tiempo de Goliat era más agresivo, pero ahora en el tiempo de Isbenoth es más efectivo. Miren, hermanos, quiero hablar con franqueza. El diablo, hermanos, tiempo atrás, a unas generaciones atrás, año 80, 90, Goliat era más agresivo. El diablo era mucho más agresivo con esa generación. ¿Saben, hermanos, cómo arrastraba a esa generación? Con vicios muy fuertes: drogas, alcohol, orgullo, peleas, ruinas, desastres. Era muy agresivo. Pero ahora, hermanos, en este tiempo, en el tiempo de Isbenoth, de esta generación, aunque no hay tanta agresividad
para atacarnos a nuestra generación, sí se está haciendo más efectivo. No digo que nuestra generación no haga lo que había antes. Digo que la gran mayoría de nuestra generación no nos ataca de la misma manera de antes. ¿Saben cómo nos ataca ahora el diablo, este gigante? Con el entretenimiento. Quizás antes la generación antigua, el ataque era mucho más agresivo, daba más miedo, era un gigante más grande, más temido, con mayor espada, lanza y jabalina y mayor experiencia, más agresivo. Pero saben, hermanos, ahora ese ataque agresivo no es necesario para arruinar a esta generación, porque está utilizando la sutileza, la invisibilidad del entretenimiento. No nos está venciendo con lo prohibido, nos está venciendo con lo permitido. No nos vence con lo prohibido. ¿Qué es lo prohibido? Lo malo, hermanos. El alcohol, las drogas, el adulterio, ruinas, peleas, orgullos. El diablo sabe que el evangelio ha hecho semilla en nuestro pueblo y que ya no vamos a ir sobre esas cosas, porque aun lógicamente, fuera de la mente de Dios, en nuestra propia vida, sabemos que solo no lo queremos porque tiene resultados muy malos. ¿Sabes ahora cómo nos está desviando, engañando? Con el entretenimiento, con la comodidad, con el bienestar. Sí, hermanos. Y tú me puedes decir a mí, ¿a qué te refieres? Dice en 1 Corintios 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero todo no edifica. En la traducción del lenguaje actual dice este verso. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Dice el apóstol, claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Mirad, hermanos, no quiero ser legalista, ni quiero sonar legalista, sino bíblico y cristocéntrico. ¿Qué son los entretenimientos donde son permitidos, pero nos están entreteniendo y nos hacen pecar y no tener vida espiritual en Cristo? Nuestra generación está siendo arrastrada por lo permitido, por el entretenimiento, las redes sociales, Netflix, series, películas, videoconsolas. El entretenimiento, yo pregunto, ¿es pecado? No, no es pecado ver una película, no es pecado verte una serie, no es pecado tener Facebook, ni tener Instagram, ni tener TikTok. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Que el diablo nos está entreteniendo y nos está metiendo en su campo, en su camino, con sutileza. Porque mirad, hermanos, yo hago una pregunta, hermanos, hago una pregunta. ¿La miel a Sansón le estaba prohibida? No. Pero tocar un animal muerto, sí. ¿Y saben qué ocurrió? Que cuando Sansón mató al león, del león nació miel. Nota, algo permitido, nacido de lo prohibido, contaminó a Sansón. ¿Te has dado cuenta? Sansón no tenía prohibido comer la miel, tenía prohibido tocar el animal, pero como la miel nació del animal, algo permitido, nacido de lo prohibido, contaminó su vida espiritual. Tener entretenimiento te es permitido, pero recuerda esto, nacen de lo prohibido y al final te contaminan. Porque mirad, hermanos, vamos a cribar, vamos a examinar, vamos a pasar por el colador lo que nuestra generación ahora está viendo, escuchando y aprendiendo. Mirad, hermanos, decidme la verdad con franqueza, porque esto es para nuestra vida espiritual, esto es una espada para esta generación. El mensaje es para todas las generaciones, pero hay mensajes que son puntuales para una generación. Mirad, hermanos, nosotros estamos viendo series, viendo películas, jugando a videoconsolas, entretenidos en las redes sociales. ¿Es malo? No, pero el mensaje, la esencia que está culturalizando, enseñando y adoctrinando a nuestra generación no es buena. ¿Por qué motivo? Porque todo lo que os acabo de decir enseña esto. Si tienes más de una mujer no pasa nada.
Eso no es malo, eso es ser libre. Decidir entre tú ser hombre o mujer no es malo, eso es ser tú mismo, y eso es tener mucha valentía. Que digas que Dios no existe y que seas ateo no es algo malo, es moderno. Si eres cristiano eres antiguo. Ese es el mensaje central que casi todas las series, películas, videoconsolas y redes sociales ofrecen a nuestros ojos y a nuestros oídos. ¿Y qué sucede? Que la sensibilidad en el espíritu poco a poco se está apagando y nos estamos volviendo insensibles, duros. ¿No te has dado de cuenta que en una red social ves que hay, hermanos, un vídeo donde dice hay una palabra de Dios para ti y sale el mensaje de ese hombre de Dios y seguido pone otro vídeo, asesinato a una mujer, y seguido pone un vídeo, una nueva receta de cocina, y seguido pone un niño muerto en manos de sus padres, y seguido pone... ¿Os estáis dando de cuenta, hermanos, cuántas cosas por el entretenimiento nos está insensibilizando y ya no somos capaces de cribar entre lo bueno y lo malo, entre lo que edifica y no edifica? Nuestra mente recibe mucha información cada instante. Y yo no digo, hermanos, que esto sea malo. Digo que tenemos que saber identificar el gigante, saber dónde está oculta la trampa donde el diablo quiere atraparnos. ¿Saben, hermanos, lo que significa Isbenoth? Que es el nombre del gigante oculto. Significa, hermanos, morador en los lugares altos. Impresionante lo que me habló el Señor con el significado de este nombre. Yo pregunto, ¿no dice en Efesios que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, en posición, no en condición porque seguimos siendo pecadores, pero en posición en Cristo, ¿no dice la Biblia que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo? Pregunto, ¿habrá otro lugar más alto que los hijos de Dios que viven en las alturas? Ninguno, pero yo hago una pregunta. ¿Cómo es posible, hermanos, que un gigante no se distinga con los que vivimos en los lugares altos? Los hijos de Dios vivimos en la altura espiritual. Y dice la Biblia que este gigante se llama morador en los lugares altos. ¿Cómo es posible que Israel, que vivía en la altura, no supo distinguir un gigante que vivía en la altura? ¿Saben por qué, hermanos, el gigante no se distingue? Porque lo vemos como uno más del pueblo. Estamos tan acostumbrados, los que vivimos en la altura, a vivir con ese gigante, que ya no distinguimos si es aliado o si es enemigo. Ya no sabemos cribar ni diferenciar. Y nos pasa con Josué, que viendo al Señor, no sabemos si es aliado o si es enemigo. No sabemos si sacrificar lo que es pecado, lo que es santo, lo que es puro e inmundo, lo que es limpio y lo que es pecado. Ya no sabemos diferenciar, hermanos, porque nos hemos familiarizado tanto con el gigante oculto que vive en las alturas que ya no sabemos diferenciarlo. Nos ha atrapado el gigante, hermanos. Porque, hermanos, el pecado convive tan cerca de nosotros que ya no sabemos distinguirlo, si es amigo o es enemigo. ¿No me creen? Hemos aprendido a escuchar el cello mientras vemos las redes sociales, de celebrar los cultos jugando al móvil, de escuchar alabanzas con la televisión encendida, de un culto, de haber más móviles grabando que manos levantadas, de perder una oración por un partido de fútbol, de saber más de tus deportes favoritos que la Biblia, de tener más dolor por tu equipo que por tu iglesia, de preferir ir al burger que evangelizar, de ser cristiano por las redes y no unirte a tu iglesia. El gigante vive entre nosotros y no nos hemos dado de cuenta. Esto lo he visto yo con mis propios ojos. Jóvenes que tenían que ser jóvenes espirituales, dedicados para el Señor, hombres futuros de Dios, promesas en el Señor.
Los ha agarrado el entretenimiento, de tal manera los ha agarrado el pecado, que han venido al culto en vez de a orar, a ligar. Eso lo he visto yo con mis ojos. Siervos del Señor que eran promesas, punteros de parte de Dios, y que el diablo os ha arruinado. Porque cuando no honramos lo que tiene que ser honra, ya no es evangelio, es cultura. Hermanos, sepamos diferenciar el gigante. No vayamos a la batalla teniendo un gigante, hermanos. Oh, te pido en el nombre de Cristo que sepas diferenciar ese gigante, que lo destruyas, porque si no te va a destruir a ti. Absalón, hermanos, dice la Biblia que le crecía tanto la melena que pesaba alrededor de 1 kilo cada vez que se la cortaba por año. Pero dice la Biblia que fue a la batalla por los soldados de David, y esa melena que cada año se cortaba, no se la cortó, y fue a la batalla con algo que debería haber cortado, pero lo dejó crecer. Y dice la Biblia que se quedó enredado entre las ramas cuando quería huir, y quedado entre las ramas, dice la Biblia que le lanzaron 3 lanzas y murió Absalón. Como no cortes lo que tengas que cortar, después te vas a enredar y vas a perder la vida espiritual. No juegues con el gigante, identifícalo y quítale la vida. ¡Aleluya! ¡Ebogi Anaya! Hermanos, la tercera falta que veo en David, de por qué estuvo a punto de morir la vida. Primero, porque decidió batallar esa batalla sin santidad. Segundo, porque no identificó al gigante oculto. Y tercero, porque no supo diferenciar la nueva estrategia de este gigante, porque tenía una espada nueva. El gigante, hermanos, utilizó como Goliat una lanza, pero tuvo una espada nueva. Atención, el diablo siempre utilizará la misma base. ¿Cuál es la misma base? La lanza. ¿Qué es la lanza? Hacer pecar a la gente. Pero la espada nueva es no con la misma estrategia. Porque, hermanos, la espada para cada batalla que el diablo usa es nueva. Todas las generaciones son tentadas, pero no de la misma manera. Por eso tú y yo, hermano, en la fe, tenemos que vivir en el Espíritu para discernir por dónde viene el diablo y atajar sus ataques. Ya que dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ignorar las maquinaciones del diablo es estar expuesto a los ataques nuevos que el diablo quiere traer sobre esa generación. Tú puedes prepararte, tú puedes fortalecerte, tener escudo, tener lanza, tener jabalina, pero si el diablo ha enviado un nuevo plan y tú no estás preparado para aventajar a ese plan, quizás te venza. Si algo, hermanos, tiene el diablo es que es un gran estrategia, es un gran estratagema. Tiene planes nuevos, ideas. Miren, hermanos, en la iglesia primitiva del siglo I, II y el tercero casi entero, el diablo usó a los gobernadores romanos para aplastar a los cristianos. Los mataban, los metía en los circos romanos con leones, donde cuenta la historia que los devoraban en familias enteras. A los cristianos los encendían en fuego y los utilizaban para encender a Roma como una lámpara, como si fuesen farolas. Pero viendo que el diablo, la persecución no funcionaba, le da un sueño, una revelación aparentemente a Constantino, un gobernador romano, donde dice que tenía, hermanos, a punto de ser una batalla, y esta visión es que vio una cruz y le dijo, ¿quién le dio esa visión? Con este símbolo vencerás. ¿Qué hizo? En vez de perseguir a la iglesia cristiana primitiva del siglo III, le dio libertad para predicar.
para enseñar y para hablar de Cristo, y que la fe de los cristianos sería la fe de los romanos. Aparentemente parecía bueno, pero puso condiciones, y era que se dejarían administrar por Roma. Y la iglesia primitiva del siglo III, viendo que la libertad era buena, con pocas condiciones aparentemente que ellos pensaban, aceptaron ese tratado y se buscaron la ruina. ¿Saben por qué? Porque desde el siglo III hasta el 1500, 1200 años, se le conoce como la historia oscura de la iglesia, donde hubo más pecado, donde no había Biblia para leer a los ciudadanos normales. Las Biblias solamente las leían y las predicaban los sacerdotes, los curas. Se corrompió de tal manera que empezaron a propagar doctrinas que no tenían que ver con Cristo e idearon planes nuevos de salvación a través de diezmos, a través del purgatorio. Se corrompió hasta que el Señor en el 1517 levantó la nueva enseñanza de la fe cristiana a los protestantes a través de Martín Lutero, y de ahí nacemos el pueblo de Dios. No supieron, hermanos, aventajar y diferenciar lo que era una bendición a una maldición, y al aceptar en la nueva estrategia del diablo, creyendo que era un plan de Dios para poder evangelizar y predicar, se buscaron la ruina. Hermanos en Cristo, el diablo tiene nuevas estrategias y quiere que nosotros sigamos los pasos de esta generación pecadora, y nos hace imitar a los pecadores en nuestra vida, y nos hace ver lo que es malo como bueno, lo que es pecado como santo. Oh, tengamos ojos espirituales, porque nosotros tenemos que diferenciarnos. Miren, hermanos, más de 40 años sin el arca de Jehová en los tiempos de Saúl. David se hace de nuevo rey y quiere traer el arca, hermanos. Oh, quiere traerla de nuevo al pueblo de Israel para que haya júbilo, para que haya danza y alabanza. Y saben, la Biblia dice que unos meses antes los filisteos se hacen con el arca y llevan el arca de nuevo a Israel, porque el arca derramó juicios, y le llevan de nuevo a Israel. ¿Saben sobre qué? Montado sobre asnos. Y a David, hermano, le gustó esa idea de que no la llevarían sobre los levitas, para que no se esforzarían, sino sobre vacas, para que solamente se cansarían ellos. Y hubo, hermanos, hubo muerte sobre Uza. Notar esto: David copió el modelo de los filisteos para llevar algo tan honrado como el arca. Y yo te digo, si queremos llevar algo tan santo, no podemos copiar el modelo de los pecadores, porque no podemos honrar algo antiguo con modelos nuevos. Oh, no podemos honrar el evangelio con pensamientos modernos nuevos que no tienen nada que ver con Cristo. Romanos 12:2 dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este verso en otra traducción dice: no imite las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios os transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo te digo, los hebreos no pueden vivir como dicen los filisteos, sino como dice lo escrito. Los hebreos no pueden vivir como dicen los filisteos, sino como dice lo escrito. Hermanos, hablo con libertad, con totalmente libertad, porque veo que el diablo está afectando a nuestra generación y nos está destrozando, arruinando y apagando en el Espíritu Santo. Pero hoy es un stop para saber identificar el gigante y para saber identificar la espada que nos está hiriendo. El diablo, hermanos, está utilizando una sutileza, un saber robar con guante blanco sin dejar huella, que nos está apagando nuestra vida espiritual. Mirad, hermanos, el móvil bien usado es una bendición, pero mal usado, hermanos, puede ser una ruina.
He visto hermanos como vosotros que con el móvil hemos visto que matrimonios se han rotos, que siervos se han echado a perder, que muchos jóvenes creen ser cristianos, pecando con pecados tan depravados delante de Dios con el móvil, que al Señor eso no le agrada. Hermanos, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, estas redes sociales, bien utilizadas para predicar la palabra de Cristo, puede ser una bendición. Pero si aún no tienes dominio propio ni carácter y en ti no ha crecido aún el fruto de la templanza, mi consejo es que no las tengas. Nada bueno vas a encontrar si no tienes dominio propio. Si en ti está el dominio propio y ves tú que te sujetas y no le desagrades a Dios, tenlo, pero no lo tengas por entretenimiento, tenlo para predicar a Cristo. Aunque no seas predicador, para citar versos, para compartir vídeos de YouTube, predicaciones, alabanzas, estudios, para que si tu pastor te deja puedas compartir unos minutos de hablar del Señor. Sí, hermanos, pero hermanos, tengamos cuidado. Le dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo acerca de estos pecados. Dice, mirad hermanos, Santiago nos dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí que nos dice Santiago, resistid, someteos al Señor en oración, en lectura y en ayuno, y resistidlo, es decir, batallar, luchar, pelear. Pero dice hermanos Pedro, de las pasiones juveniles, huir. O sea, no dice reprende, ni ata, ni ora, ni intercede, no, huye. Lo que no domines, huye. Hermanos, los pecados sexuales son pecados de condenación. Y el diablo utiliza las redes sociales para incitar a jóvenes con vídeos sexuales, con vídeos de pornografía, que si es un joven lo practica, no es salvo. Porque un pecado practicado te lleva a la condenación. Escrito está en la palabra, los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, tengamos vigilancia de nosotros mismos. Sepamos examinar nuestras vidas. No caigamos en la desgracia de vigilar las viñas de los demás y la nuestra no vigilarla. Tengamos atención, hermanos. Tengamos solicitud en nuestra espiritualidad. Vigilemos qué espada quiere el diablo utilizar en nuestras vidas. Porque lo aseguro, esos pecados van a destruir nuestra vida espiritual. Mateo 5 habla acerca de eso, hermanos. Jesús y el adulterio, el codiciar, el mirar, el pensar, el hacer. Hermanos, tengamos cuidado. Sepamos diferenciar la espada que el diablo está utilizando en nuestra generación. Oh, hermanos, siento convicción del Espíritu en la palabra. Oh, Abania, Hebría so Anaya. Tú que me escuchas, y entramos en la recta final. Tú que me escuchas y te has sentido de esta manera, quizás me preguntes, si Benjamín, ¿cómo salgo de aquí? Mi batalla no está siendo en santidad. No he sabido identificar al gigante oculto y me ha sorprendido. Y la espada nueva que ha utilizado conmigo está a punto de matarme espiritualmente. ¿Cómo hago? Y el último punto es, déjate ayudar. Verso 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Fue en su ayuda. ¿Te has dado de cuenta? Fue en su ayuda. ¿Saben, hermanos? Oh, ¡aleluya! Siento el Señor, gloria a Dios. Hoy sale el Señor en tu ayuda. Tú que me escuchas, David, que te has cansado en la batalla,
que no vives en la batalla en santidad, que no has sabido identificar al gigante y que la espada nueva te ha hecho estar a punto de matarte, de que la espada nueva se ha levantado en contra de ti y ves que no tienes arma, ni armamento, ni escudo, ni fuerza. Hoy sale en tu ayuda Jesús. ¿Saben, hermanos, lo que significa el nombre de Abisaí? Me encanta, hermanos. Me habló el Señor a través de este nombre. Significa el Padre que existe y el Padre de un don. Nos quedamos con este último nombre. Padre de un don. ¿Sabe lo que significa don en griego? Charisma. ¿Y sabe lo que significa charisma? Regalo. Es decir, el Padre de un regalo. Y yo pregunto, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Don inmerecido, regalo que no mereces. El Padre de un don, el Padre de la gracia. Abisaí significa el Padre de un don, el Padre de la gracia, el Padre de un regalo que no mereces. ¿Saben, hermanos? El diablo ha usado la espada nueva, no contigo, con todas las generaciones, con todos los héroes de las distintas épocas. ¿Y sabes qué? Tengo que decirte que todos han sucumbido ante esa espada. El diablo usó la espada nueva con Adán, con la desobediencia. Con Caín fue con la envidia. Con Noé, con el alcohol embriagándose. Con Abraham, con la mentira. Con Isaac también con la mentira. Con Jacob, con el engaño. Con Moisés, con el asesinato. Con Aarón, con la crítica. Con Josué, con la queja. Con Gedeón, con el miedo. Con Sansón, con la contaminación. Con Eli, con la permisión de que sus hijos seguirían pecando. Con el Saúl, con el egoísmo. Con David, con el adulterio. Con Salomón, con la idolatría. Con Pedro, con la negación. Con Tomás, con la incredulidad. Con Judas, con la traición. Con los discípulos, abandonando a su maestro. ¿Veis, hermanos? El diablo sabe usar una espada nueva para cada héroe, para cada gladiador, para cada generación, para cada época. Pero acompañadme, hermanos. ¡Oh! Os voy a presentar a alguien que no le venció ni el gigante ni la espada nueva. Jesús venció al gigante llamado pecado, que a todos había vencido. Jesús, hermanos, fue tentado pero sin pecado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no podía compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se apartó del pecado. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Jesús no pecó de labios. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús no conoció el pecado. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él supo distinguir, hermanos, el gigante oculto del pecado, pero también, aleluya, supo distinguir entre la espada nueva que el diablo quería utilizar con él. Acompañadme al Gólgota, acompañadme a la cruz, la batalla de todas las batallas, la batalla más épica, más legendaria, con más nombre y nombranza y fama de todos los tiempos, más que cualquier batalla de cualquier emperador, gobernador o héroe de la historia. Acompañadme. Se enfrentaban dos gigantes, uno llamado Jesús y otro llamado Satanás. ¿Y cómo se enfrentaba? Abba, Saya, Soa. ¿Cómo se enfrentaba Jesús a esta batalla? Viviendo completamente en santidad. Número 2, sabiendo identificar el gigante oculto del pecado. Y número 3, supo distinguir la última carta que tenía el diablo para hacer pecar y sucumbir a Cristo en la cruz. ¿Saben? Todos los hombres que iban en la cruz les cortaban la lengua. ¿Saben por qué? Porque tantas maldiciones, juramentos y insultos salían de los que estaban en la cruz que decidían cortarles la lengua
para no escuchar sus blasfemias y maldiciones. Adivinar qué carta se jugó Satanás con la espada nueva. A los dos ladrones no le corta la lengua y a Jesús tampoco. Y viendo que eso no bastaba, Satanás tentó a los dos ladrones, a los dos, porque la Biblia dice los dos solamente, que luego el otro se arrepintió. ¿Saben para qué? Para incitar a Jesús a que maldijera. Le dice el ladrón: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y desciéndenos a nosotros. Los sacerdotes decían: aún nos salvó y a sí mismo no puede salvarse. Los soldados le blasfemaban, le maldecían, le injuriaban. ¡Oh, Rey de Gloria! Pero dice la palabra del Señor en Pedro: al que le maldijeron, él no respondió con maldición. Él, hermanos, crucificado y azotado, herido, dijo: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Supo identificar la espada del diablo. Supo distinguir la espada nueva, la última jugada que le quedaba. Y dice la Biblia que cuando alzó esa victoria pegó un grito de guerra, como aquel general que ha vencido, y le dice a sus soldados que toquen trompeta diciendo: la batalla es nuestra. Así Jesús, viendo que la batalla ya estaba vencida, pegó el grito de guerra: consumado es, todo está acabado, he acabado esta batalla, he acabado esta carrera, consumado es. En griego tetelestai y en hebreo kulat, todo está acabado, consumado es. Y yo te digo que este Abisaí, el padre de la gracia, el padre de este don, viene en tu ayuda como Abisaí por David. Tú que me escuchas, David, que estás debilitado, afligido, que has decidido vivir esta batalla pero sin santidad, que no has sabido diferenciar el gigante oculto, y que la espada nueva que el diablo ha tratado para buscarte y arruinarte viene sobre ti, y ves que el gigante ha alzado ya la espada para quitarte la vida. Eres demasiado pequeño para enfrentarte a este gigante. No tienes escudo ni arma para enfrentarte. Te has quedado desnudo ante estas artimañas. Tú que estás a punto de perder la vida. Tú ves que el diablo te ha hecho vivir en este tiempo una fe fingida. Que decías amén el sello, pero no amén en tu corazón. Que atendías a la llamada del pastor, pero no la del Señor. Que vivías conectado al sello, pero no a la oración y a la lectura. Tú ves que el diablo te ha desarmado y te ha hecho pecar en pecados que desagradan al Señor, que te ha entretenido, que te ha enlazado, que te ha engañado, que te ha enamorado, que te ha sucedido, que te ha seducido, que te ha conquistado el corazón. Tú que te sientes así, yo te digo ahora, hoy Abisaí viene en tu ayuda. Hoy Jesús, el Hijo de Dios, viene en tu ayuda para restaurarte. Siente ahora cómo el Espíritu de Dios viene ahora a restaurar tu vida. Siente ahora la administración del Espíritu de Dios, cómo viene ahora fortaleciéndote. Y Abisaí llegó en su ayuda, y hirió al filisteo y lo mató. Arrepiéntete de tus pecados, comienza una vida en Cristo con Dios, una vida nueva en el Señor, llena de oración, llena de estudio, con celo de la palabra, con celo de Dios, amando a Jesús. Cada día viene la tentación, pero tú decides amar al Señor. ¡Oh! Desde el vientre escogido soy, fui llamado solo. Mírale hoy al gigante y dile: está aquí. Bendito sos. ¡Aleluya! Dile: hasta aquí. Hoy comienzan las fuerzas de Jesús. Hoy Jesús sale en tu ayuda. Joven, hermano en Cristo, hombre de Dios. Hoy el Señor sale en tu ayuda. Dile: Señor, ayúdame. Señor, me arrepiento, te pido perdón. Restaura mi comunión contigo. Haz
Déjame entrar en los ríos de tu limpieza y santidad. Límpiame, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Oh, elige a Cristo, vive para Él, ámalo, deséalo ardientemente. ¡Aleluya! Ari, Rasonaya, Saya, Soa. Abisaí, sale en tu ayuda. Jesús, sale en tu ayuda para restaurarte. Siente el Señor. Elige a Cristo. Ámalo, desea.